Anteriormente hablé de tipificación de VIH con fines de identificar variantes que confieren resistencia a terapias antirretrovirales. Hoy en día, con respecto a Zika, dengue y chikungunya, vamos a hablar de solamente de tipificación porque son virus emergentes, son enfermedades emergentes, de las cuales todavía estamos aprendiendo y creando información. Importante entender que los arbovirus son un término que describe un grupo de enfermedades virales infecciosas que son transmitidas por insectos, conocidos como los artrópodos. Y en este caso, los insectos son el vector que infecta a los humanos. Y en términos de vectores tenemos las pulgas, las garrapatas y los mosquitos. Y en este caso me voy a enfocar en los mosquitos porque son los vectores que afectan, que cargan el dengue, la chikungunya y el Zika. Y lo que podemos ver en la diapositiva en la parte inferior es una distribución global de dónde se encuentra la incidencia de Zika, dengue o la combinación de las diferentes tres enfermedades. Y tenemos que en Perú supuestamente tenemos Zika y dengue y no chikungunya. Y se van a dar cuenta que ya para el 2017 la estadística local de Perú muestra que de hecho ya hay chikungunya en Perú. ¿Y por qué nos importa? Realmente la tipificación de estos virus es importante porque para distinguir la enfermedad como tal es muy difícil, no solamente a nivel genómico, porque los virus son parecidos los unos con los otros, sino también a nivel fenotípico, a nivel de los síntomas. ¿Por qué? Porque los síntomas de dengue, Zika y chikungunya son muy parecidos, lo tenemos en la diapositiva en la parte inferior. Y de hecho, cuando hacemos diagnóstico diferencial, vemos que no solamente estamos comparando el dengue con el chikungunya, con el Zika, sino que también estamos comparando con otras enfermedades que tienen síntomas parecidos, como rickettsia, la rubela, el parvovirus, así que se convierte en un problema de diagnóstico diferencial. Hemos escuchado recientemente del Zika, especialmente en contexto de dos enfermedades. La primera es un poco rara, que se llama el síndrome de Guillain-Barré, y es realmente una enfermedad donde el sistema inmune de la persona ataca las células nerviosas del individuo, y eso causa dolor y realmente puede incluso hasta causar parálisis. Con respecto a las mujeres de edad reproductiva y ya embarazadas, sabemos que la Zika está relacionada con la microcefalía congénita, donde realmente tenemos ahora desarrollo retrasado o retardado del feto, y esto puede causar problemas no solamente intelectuales, sino también problemas con respecto a balance, movimiento. Así que es algo que le estamos prestando mucha atención a nivel de salud pública. Y siempre que voy a un país, quiero enfocarme de la estadística de ese país porque eso hace que quizás nos interesemos un poquito más. Si vemos las proyecciones de infecciones de Zika solamente en este caso, vemos que el Perú está en sexto en términos de riesgo de enfermedad. Y no solamente en términos de riesgo de enfermedad con 212,000 casos, sino también con términos de impacto económico con un costo de 40 millones de dólares. Si comparamos en el contexto total, estamos hablando de más de 12,000 casos, 12,000 de casos anual, y estamos hablando de un impacto económico de más de 2.281 millones de dólares. Así que ahora que es una epidemia, ahora que es un problema global y no solamente de los países latinoamericanos y africanos donde se originó la enfermedad, tenemos la atención de la CDC, de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a las estadísticas en Perú, puede encontrar unas recientes del año pasado, donde podemos ver que en términos de dengue, para abril de 2017 tenemos 16,000 casos de dengue reportados, de los cuales 4,700 fueron confirmados, y el resto se sospecha que son, pero no se han confirmado todavía. ¿Y por qué? Porque es difícil hacer esa determinación si no tenemos una manera de distinguir el dengue de la Zika y del chikungunya.
En términos de Zika, estamos hablando de 3.115 casos, donde 176 fueron confirmados. Y de chikungunya tenemos 558 casos, donde 76 fueron confirmados. Y el resto no significa que no hayan sido, es que simplemente el diagnóstico diferencial se convierte en un problema que es difícil de resolver. ¿Cómo podemos ayudar? Entendiendo un poco más el contexto genómico de los virus, podemos ver que los tres son ARN, tienen un tamaño muy parecido, el contexto genómico es bastante similar en términos de cómo se transfieren y se reproducen. Y la idea realmente es entender la distribución filogenética para nosotros poder contener un brote cuando se representa y poder identificar el paciente cero, dónde se originó, cómo podemos realmente contener la situación. Y también es importante entender cuáles son las mutaciones que confieren patogenicidad y cuáles son mutaciones que realmente son neutrales. En términos de caracterización, sabemos que el Zika y el dengue son muy parecidos, de hecho más parecidos el uno con el otro que con chikungunya. Son caracterizados como flavivirus. Lo que estamos viendo es el contexto a nivel de proteína y estamos viendo también el contexto a nivel genómico. Y realmente el punto importante de la diapositiva es ver que el virus tiene una capa metilada en la región 3' y que no produce un transcripto o no es poliadenilado. Sin embargo, la chikungunya es caracterizada como un togaviridae. Tenemos el contexto de proteína y el contexto genómico en ARN, y en este caso el genoma sí es poliadenilado, es decir, que pudiésemos hacer una captura tomando en cuenta esa parte fundamental del virus, pero eso quiere decir que cuando hacemos un tipo de preparación de captura con oligo-DT, podríamos determinar que tenemos chikungunya, pero en este caso hacemos una selección negativa con Zika y con dengue. Ok. Y ahora la pregunta de ustedes, ¿cuál es el punto donde la secuenciación masiva en paralela realmente hace la diferencia? Hoy en día tenemos dos métodos primordiales para hacer el diagnóstico. El primero es PCR de punto final, donde podemos detectar el ácido nucleico del patógeno, en este caso de los 3 virus. Y en este caso es el primero que se hace porque se puede hacer en los primeros 7 días después de la infección, mientras que las pruebas de anticuerpos a través de ELISAs requieren que haya un periodo de incubación más largo, entre 2 a 12 semanas. El problema con el diagnóstico, como lo demuestran las estadísticas, es el alto nivel de reactividad que hay entre la detección de un virus y el otro, cuando el cuerpo monta una respuesta inmune. Estamos hablando entre el 20 y el 40%. Y lo que les estoy mostrando en la diapositiva en la parte inferior derecha es un ecosonograma de una mujer colombiana que tiene 29 semanas en gestación, donde se le pudo detectar coinfección con los 3 chikungunya, dengue y Zika. Podemos ver que la primera columna es el cargador, la primera y última columna son el cargador de peso molecular. Luego tenemos las muestras de la paciente de chikungunya, dengue y Zika y vemos que tenemos un control negativo que no muestra detección y un control positivo confirmando que lo que estamos viendo, el producto que estamos viendo está asociado con los virus. Ahora bien, el problema es que la PCR nos dice si tenemos o no tenemos infección, no nos dice absolutamente nada con respecto a las variantes, no tenemos ahora un contexto genómico que podamos utilizar para desarrollar una terapia, para desarrollar una vacuna. Ya hemos hablado de las diferencias de los métodos tradicionales, así que por el tiempo no lo voy a cubrir. Pero lo que sí es importante entender la diferencia entre los métodos convencionales, donde realmente estamos pescando con la caña y estamos agarrando un pescadito a la vez, mientras tener los métodos ya más nuevos, ya integrados, donde en vez de tener una caña de pescar, tenemos toda una red y en vez de agarrar un pescadito, ahora tenemos muchos pescaditos que nos sirven a nosotros como marcadores biológicos y como información importante a nivel clínico. En términos de
de secuenciación, podemos hacer secuenciación dirigida de las regiones que están en azul oscuro que nos permiten clasificación de genotipo, o podemos incluso hacer secuenciación completa porque hemos visto que estos virus son bastante pequeños, en un promedio de 10 kilopares de bases. Importante entender que el método que tenemos hoy en día, que el más común son pruebas de PCR en tiempo real. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que incluso este método, que es el más común que tenemos hoy en día porque es incluso rápido, tiene una sensitividad que está limitada. Y de hecho dice claramente que el 20 al 80% de los pacientes pueden ser que no sean diagnosticados porque estamos limitados por la sensitividad del ensayo que tenemos disponible hoy en día y que recomiendan ahorita los cuerpos gubernamentales. Muy importante. En términos de que pueda hacer Illumina, podemos ofrecer nuestra plataforma de secuenciación para tratar de acelerar el descubrimiento y la información. Queremos proveer nuestros reactivos para hacer preparación de muestras, nuestras plataformas y herramientas para hacer el análisis de los datos. Y en el caso realmente de virología no tenemos muchas herramientas porque especialmente para Zika, chikungunya y dengue, porque son enfermedades emergentes y todavía se están desarrollando esas herramientas. Sin embargo, voy a mencionar dos en un momento. Antes de llegar al análisis tenemos que obviamente hacer nuestra preparación de bibliotecas y para eso necesitamos extracción de ARN y queremos extracción de ARN que produzca ARN que esté libre de impurezas, que nos permita cierta ARN de buena integridad. Y hay muchas casas comerciales que se ocupan en optimizar estos pasos. Las casas comerciales que están recomendadas por el Centro de Control de Enfermedades, la CDC, aparecen en la diapositiva en la parte inferior. En la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es una separación por tamaño, porque el tamaño de los transcriptos del huésped, en este caso nosotros humanos, y el tamaño del virus es pequeño, así que podemos tomar ventaja de esa diferencia de tamaño y también por diferencia de carga. En términos de preparación de biblioteca, es exactamente igual que como estamos hablando de tipificación de VIH, donde tenemos una preparación de ARN total, incluyendo el huésped y el patógeno. Y lo que vamos a hacer es una reversa transcriptasa, puede ser con hexámeros o puede ser con genes o con oligos específicos para los genes de interés y podemos tener o no una PCR interna. En este caso, quiero aprovechar que ya hablé de Nextera XT para hablar de Nextera Flex, que es la siguiente iteración o la evolución de Nextera XT. Ya hablé de la parte de la izquierda, donde es realmente un diagrama de cómo vamos a hacer el diseño experimental. Y en la parte de derecha tengo el diagrama del flujo de trabajo de Nextera XT. Pues vamos a cambiar un poquito la mentalidad de Nextera XT a la evolución que es Nextera Flex. Y en este caso, realmente el principio es el mismo, simplemente que estamos cambiando la estrategia un poco más para hacerla inclusive más flexible. La idea es que ahora la transposasa está conjugada en perlitas magnéticas, porque sabemos exactamente el número de unidades que están conjugadas con cada perlita magnética. Sabemos que podemos saturar esa perlita y una vez que se satura la perlita, la transposasa ya no puede seguir cortando. Quiere decir que vamos a generar bibliotecas que ya están normalizadas, asumiendo que estamos saturando las perlitas. Luego el paso siguiente es exactamente lo mismo. Recuerden que la transposasa no solamente corta, sino que integra secuencias parciales complementarias a los oligos de Illumina. Así que el siguiente paso siempre va a ser una amplificación, donde vamos a completar nuestra biblioteca y si hemos saturado las perlitas, quiere decir que estamos generando bibliotecas ya normalizadas. Para saturar a las perlitas tenemos que tener de material de inicio entre 100 y 500 nanogramos. Sin embargo, la preparación de bibliotecas puede ser tan baja como 1 nanogramo o tan alta como 500 nanogramos. En términos de secuenciación, sabemos que todas las bibliotecas de Illumina tienen la misma arquitectura. Tenemos las secuencias que se hibridizan en la celda de flujo, tenemos los índices y las secuencias que nos permiten secuenciar en derecho y en revés, por lo cual
estas bibliotecas son compatibles con todas nuestras plataformas, pero realmente es ideal para nuestras plataformas de mesada, tomando en cuenta que acabamos de sacar el iSeek que Fernando habló hasta mañana. Ok, con respecto al análisis de los datos, podemos aplicar una estrategia muy parecida a la que hacemos con Amplicones. Y en este caso tenemos dos tipos de análisis descritos a nivel computacional. Está el de unidades operativas taxonómicas o está el de secuencias de variantes asociadas con amplicones, que realmente es lo que está reemplazando los OTUs. De allí podemos inferir funcionalidad comparando con diferentes bases de datos y hacer análisis estadísticos. En términos de cuáles son los problemas de implementar una solución bioinformática, tenemos todos tipos de lectura y muchas veces incluso tenemos el huésped. Las lecturas pueden ser pequeñas y tenemos cierta promiscuidad entre los virus y las bacterias. Dos estrategias que son implementadas hoy en día independientemente de cuál programa estén utilizando. Uno de ellos puede ser el de compartimentalización de los pequeños segmentos de las lecturas. Quiere decir que las lecturas, las ATs, GICs, van a ser divididas en pequeñas secciones, en la mayoría de los casos de 8 nucleótidos, y esos 8 nucleótidos se llaman cámeros. Y esos cámeros van a ser comparados con diferentes bases de datos o van a ser ensamblados. La otra estrategia que utilizan los métodos computacionales es basado ya en marcadores conservados y el mejor de los casos es 16S, por ejemplo, aunque no es el único. Dos herramientas que están basadas en compartimentalización, que es una de las estrategias más nuevas que están disponibles y que son compatibles con las plataformas de Illumina. Ambas tienen información no solamente de bacterias, pero importante porque estoy hablando de virus, en este caso también tienen información de virus. Una de ellas se llama Kraken y esta estaba en el ecosistema BaseSpace. La otra se llama OneCodex, no vive en el ecosistema de Illumina porque no es una herramienta de Illumina. Sin embargo, tenemos una colaboración comercial donde ustedes pueden importar sus datos directamente de BaseSpace a OneCodex. En términos de herramientas, porque cuando hablé de tipificación de VIH les dije, vamos a utilizar esta herramienta y vamos a tener un resultado de resistencia a terapias antirretrovirales. En este caso no tenemos ese tipo de herramientas porque no han sido desarrolladas a nivel de investigación y mucho menos a nivel comercial. Pero sí hay algunas cuantas bases de datos que están asociadas con tipificación de dengue, zika y chikungunya, y tenemos otras bases de datos generales que están asociadas con virus, así que les recomiendo que si están interesadas en este tópico, que por lo menos empiecen con estas herramientas que les va a ayudar mucho a nivel de bioinformática. Obviamente, esta no es una lista exhaustiva. Si quieren aprender un poquito más, les recomiendo la siguiente publicación, que tiene no solamente una gama de bases de datos, sino también de programas que están dedicados exclusivamente en virología. Los quiero dejar con ciertos ejemplos de publicaciones que ya se han hecho con ExterXT y específicamente con Zika, que es realmente el más común. Tenemos la secuenciación del genoma completo, y este es un fluido corporal. Tenemos también de diferentes linajes, en este caso uno en Brasil, en este caso en vez de uno latinoamericano, otro de un linaje asiático. Tenemos secuenciación también del genoma completo por cultivos, en este caso de un paciente en México. También tenemos muestras asociadas con microcefalia, en este caso en un modelo animal. Y estamos hablando también de incluso entender un poquito más de cómo Zika causa el síndrome congénito de microcefalia, en este caso usando células madres. Si los dejo con algún mensaje, con alguna publicación que leer, esta es la publicación que también quiero que, si tienen tiempo, la lean. Es un review, una revisión que acaba de ser publicada este año, 2018, quiere decir que la información es relevante y es reciente.
Y lo que dice el autor, en este caso para mí es importante, habla de cómo Nextera XT ha sido la herramienta que ha ayudado a la virología realmente a progresar, que requiere un trabajo mínimo manual, es de bajo costo y le permite escalar su trabajo a nivel de investigación y clínico. Así que con esa información les digo muchas gracias y espero escuchar de sus progresos muy pronto. Gracias. ¿Hay algunas preguntas? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, a ver. Veo que hacen algo así como vigilancia epidemiológica de los virus Zika, chikungunya. Cuando hacen el ensamblaje, ¿por qué prioriza un ensamblaje de novo o un ensamblaje con referencia? ¿O en qué parámetros toman para seguir una ruta o la otra? Fíjate que en este momento tenemos suficiente información de referencia como para usar una referencia. Realmente, cuando hablamos de novo es porque no tenemos absolutamente nada de información y tenemos que empezar a crear escaleras o escalones para nosotros guiarnos. En este caso ya tenemos suficiente información en la literatura como realmente a partir de una referencia, y lo que realmente tú vas a determinar es qué tan diferente es tu muestra de esa referencia. Así que siempre que exista información vamos a utilizarla. Obviamente no hay nada que te impida a ti hacer un ensamblaje de novo, simplemente requiere más computación a nivel de espacio y tiempo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, doctor, le agradecemos a la doctora Esperanza Núñez por la charla brindada. Invitamos al señor Jorge Ramírez, por favor, al frente. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos el tema de agrogenética por el señor Fernando Rivadavia, especialista técnico para Latinoamérica de Illumina. Le cedemos la palabra. Gracias. Última charla. Gracias a todos por esperar hasta el final para la charla más importante de todas, claro. Intentaré hablar rápido para que todos puedan ir a casa más temprano. Entonces mi parte va a ser la agrogenómica. Tengo varios asuntos y al final yo puse los slides que no tuve tiempo de hablar un poco más por la mañana. Sí tenemos tiempo, hablamos al final de esta charla. Entonces, en la parte de agrogenómica hay muchísimas aplicaciones que podemos hacer en muchas áreas diferentes con los equipos de Illumina. Pero es muy importante pensar en qué punto estás en el estudio que quieres hacer, ¿no? Hay varios pasos por todo el proceso donde puedes estar desde el inicio descubriendo marcadores nuevos para alguna especie cualquiera, o puedes ya estar un poco más adelantado, quieres validar un panel de SNPs para hacer un screening más en el futuro con muchas más muestras. Entonces, siempre que hablo con un cliente intento entender mejor, en qué punto estamos, ¿no? Ya hay alguna base de datos con informaciones, alguien ya hizo alguna secuenciación con esa especie, sé el genoma completo, un transcriptoma, GBS, lo que sea, qué información tenemos, o estamos partiendo del cero, no sabemos absolutamente nada sobre esta planta, este animal, lo que sea. ¿Por qué? En cada uno de esos pasos hay técnicas que a veces recomendamos más o menos, protocolos que recomendamos más o menos, porque el costo por muestra va a ser mejor, ¿no? Entonces, en el inicio, cuando están descubriendo marcadores, puede ser que un whole genome sequence, un transcriptoma, un GBS sea la mejor opción. Ya cuando ya se tienen todas las informaciones de todas las variantes posibles, tal vez un arreglo sea la mejor opción. Vamos a hacer screening de grande número de muestras con un grande número de SNPs a bajo costo. Entonces, la opción de cuál método, de cuál equipo va siempre a depender en cuál punto del ciclo están ustedes. ¿Están más próximos de la descubierta o están más próximos del final ya
corriendo múltiples panes o arreglos, lo que sea, para screening de muestras. Y siempre nos preguntan, ¿qué es mejor, arreglo o secuenciación? Y la respuesta es la de siempre, depende. No, depende de lo que están buscando. ¿Cuántos marcadores son? Son 5 marcadores, 50 marcadores, 500, 5.000, 50.000, 500.000. ¿Y cuántas muestras tienen ustedes? 5 muestras, 50 muestras, 500 muestras, 5.000 muestras. Dependiendo de esos factores, vamos a recomendar más un camino o otro, con un equipo o otro, con un protocolo o otro. Por ejemplo, arreglos es curioso, es una cosa que hace como 2 o 3 años pensábamos que estaba muerto, que nadie más quería hacer arreglos, iba a hacer todo por secuenciación, y de repente hubo un renacimiento de arreglos, ahora un montón de gente quiere hacer arreglos. Tenemos un equipo iScan acá en Perú que hace arreglos, y tenemos un montón de arreglos diferentes que vendemos de Illumina en la parte de la agrogenómica. Y realmente el costo por muestra va a variar mucho, como yo estaba diciendo, dependiendo de cuántas muestras, cuántos marcadores. Y yo veo que secuenciación a veces es mejor en los extremos, ¿no? Cuando tenemos un bajo número de muestras o bajo número de marcadores. Y a veces en el otro extremo, cuando estamos buscando el máximo número de marcadores, cuando es algo nuevo especialmente, mejor secuenciación. Ya arreglos es cuando ya se conoce la secuencia, ya han validado la secuencia, saben qué es que están buscando. Los arreglos, ya lanzamos un montón de arreglos diferentes para la parte agrogenómica. Acá hay una pequeña lista de los que lanzamos los últimos años, hay más. A veces son parte de... ¿Cómo se llama? Me olvidé la palabra ahora. Hay como grupos que se juntan de clientes que hacen sus propios arreglos y después un consorcio. Sí, que a veces esos consorcios son abiertos o no a otros clientes, dependiendo si ustedes entran en el inicio, si ya está caminando el consorcio, si pueden entrar o no. Basta preguntar a nosotros si podemos apoyarlos para ver si todavía es posible entrar en el consorcio o si el consorcio ya está abierto. Pero realmente hay muchas opciones de arreglos. Y en la parte de secuenciación también hay muchas opciones. Hay varias estrategias diferentes que pueden seguir. Secuenciar genoma entero sería la solución ideal, pero ni siempre eso es posible, ¿no? Porque dependiendo del organismo, si el genoma es muy grande, todavía sale muy caro hacer un genoma entero de una planta, por ejemplo, de 30 gigabases de genoma, ¿no? Lleno de regiones repetitivas. Entonces, a veces, si alguien quiere descubrir marcadores con alguna especie que no es modelo, que no hay mucha información, además de la estrategia de secuenciar el genoma entero, hay la opción de hacer un transcriptoma. Secuenciar transcriptoma y descubrir marcadores comparando las secuencias de ARN. También, dependiendo del tamaño del genoma, se puede hacer algo llamado skim-seq, donde se secuencia el genoma entero, pero a muy baja profundidad. Normalmente se secuencia genomas con un mínimo de 20, 30 de profundidad. Skim-seq es como 5, 10 o 15 por de profundidad. Es más barato a veces que hacer otros métodos porque el protocolo de genoma entero es muy fácil, con Xeraflex, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tamaño del genoma, podemos hacer los cálculos y ver si vale más la pena hacer un skim-seq y ya obtener un montón de información, dependiendo del número de muestras, claro. O hay otros métodos que son muy populares en la parte de organismos no modelo, hay varios nombres, pero a veces se llama de GBS o RADseq, y vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante, pero básicamente son protocolos de reducción de genoma, para reducir el total de genoma para tal vez 1% del total y secuenciar estos mismos 1% para varias muestras y así descubrir un montón de marcadores. Entonces, primero vamos a hablar nuevamente sobre AmpliSeq. Acordarnos que es una química nueva para los equipos Illumina, es una química de amplicones para hacer paneles. Si ustedes ya tienen algún tipo de secuencia de referencia de un genoma entero, de transcriptoma, de GBS,
va a ser posible en pocos meses usar esa secuencia de referencia para diseñar sus propios paneles customizados en el website de Illumina, en el Design Studio. En este momento solo tenemos esos genomas que están acá, pero en pocos meses ustedes van a poder usar sus propias secuencias de referencias para diseñar sus paneles. Y como yo dije por la mañana, para quien estaba acá, sí se puede usar cualquier secuencia de referencia, pero cuidado con la calidad de la secuencia de referencia. Okay, hay muchas secuencias de referencia ahí que muchas veces no fueron secuenciadas con mucha profundidad, con mucho cariño, y claro que la calidad de la secuencia de referencia va a afectar la calidad de paneles customizados diseñados con esa secuencia de referencia. Okay, entonces en breve, creo que va a ser más o menos septiembre, ustedes van a ver una opción acá de hacer un upload de su propia secuencia de referencia y diseñar sus paneles. Pero en este momento sí pueden diseñar paneles de ADN, ARN, AmpliSeq para genes enteros o para hotspots, que son mutaciones puntuales. También Nextera Rapid Capture, que es una hibridización y no amplicones. Y vemos acá las secuencias de referencias todas de humanos, rata, ratón, maíz, tomate, arroz, etc. Okay, y el preparo de librería AmpliSeq es uno de los más fáciles que existe en NGS. Son 5 a 7 horas más o menos de preparo. Después viene la secuenciación, que también es bastante rápida, dependiendo del equipo un poco más o un poco menos, y el análisis también es bastante rápida. AmpliSeq realmente es uno de los protocolos más fáciles, especialmente para personas que están empezando, yo recomiendo mucho, para paneles customizados. Otra opción que tenemos es una otra química totalmente diferente, se llama TrueSeq Genotype NE. Esta solución inventamos creo que hace 1 o 2 años para organismos no modelos. Entonces miren acá que se puede hacer con cualquier especie menos humanos. Se puede diseñar paneles con desde 16 hasta 5.000 marcadores, SNPs, inserciones, deleciones, etc., para hasta 384 muestras por corrida. El número de muestras por corrida va a depender de cuál equipo están utilizando, cuál celda, cuál profundidad necesitan, cuántos marcadores, etc. Okay, entonces un buen método también para diseñar paneles. El costo por muestra sale muy barato con este método y podemos incluso hacer una validación con sus marcadores. Pero claro que necesita una secuencia de referencia también, ¿ok? No necesita hacer el genoma entero, pero al menos una parte. Entonces, ¿qué recomendamos? Dependiendo del número de marcadores que ustedes están buscando, dependiendo del número de muestras que tengan, a veces es mejor un método u otro. Entonces, el TrueSeq Genotype NE y AmpliSeq normalmente funcionan con muchas muestras, pero no tantos marcadores. 1 o 2.000 marcadores máximo. Ya, GBS, que vamos a hablar un poco más en breve, sirve para más marcadores, unos pocos mil hasta unos 50.000. Y después, más que eso, tal vez solo secuenciando realmente genomas enteros. Ya si tienen muchas muestras y muchos marcadores, normalmente arreglos son la mejor opción. Okay, y así pensamos siempre que hablamos con clientes. ¿Cuántas muestras tienen total? ¿Cuántas muestras por mes van a correr? ¿Cuántos marcadores necesitan? Etcétera. Yo uso esta tabla más o menos para posicionar los proyectos diferentes. El TrueSeq Genotype NE es un protocolo bastante fácil también, es amplicones, pero diferente del AmpliSeq. Básicamente es un primer, vamos a extender del primer y ligar esta cadena a una sonda que está al otro lado. Es un protocolo bastante fácil y podemos correr el TrueSeq Genotype NE en cualquiera de los equipos benchtop, desde iSeq hasta el NextSeq. Y solo para que sepan, para correr TrueSeq Genotype NE o también AmpliSeq, realmente no necesitan nada especial en laboratorio. Un laboratorio normal de biología molecular ya tiene todo lo que ustedes necesitan normalmente. Tal vez una centrífuga de tubos, un termociclador, una gradilla magnética, claro que el secuenciador o acceso a algún secuenciador, pipetas, puntas, placas, y realmente es eso, es muy básico. Un cuantificador de ADN también es muy bueno. Me olvidé de poner eso ahí, pero un qubit o bioanalyzer también para ver la calidad de ADN, ARN.
Nanodrop en general no recomendamos. Yo sé que muchos de ustedes tienen nanodrop, pero no recomendamos el nivel de detección nanodrop. Abajo de unos 100 nanogramos por microlitro en general no funciona muy bien, entonces, especialmente para cuantificar librerías no recomendamos nanodrop. Pero sirve para ver calidad de extracciones de ADN o de ARN, ¿no? ¿Qué más? Hay también un aplicativo de análisis para el TrueSeq Genotype NE para AmpliSeq que está en BaseSpace, en la nube, y también está presente en algunos local run managers de algunos equipos diferentes, todo instalado en el equipo. Entonces, es una otra química también bastante flexible, igual a AmpliSeq, muy flexible, muy bueno para bajos a medianos números de SNPs, marcadores diferentes. También un protocolo bastante rápido y fácil. Incluso tenemos ya un panel con esta química, con este método que se llama el TrueSeq Bovine Parentage Kit, que ya viene con más de 200 marcadores específicos para bovinos. Entonces, si alguien quiere hacer servicio de parentaje de bovinos, ya tenemos un kit para eso. Y ahora vamos a hablar rápidamente también sobre los métodos de GBS, RADseq, o yo prefiero llamarlos de Reduced Representation Libraries. Entonces, son librerías donde yo voy a empezar con genoma entero, pero usar enzimas de restricción para reducir el genoma, tal vez para 10%, 1%, 0,1% del total, y secuenciar estos mismos por ciento para varias muestras diferentes y buscar marcadores. Y realmente son muchos nombres diferentes que ponemos debajo de este paraguas de GBS. Hay muchos nombres, tal vez ustedes ya escucharon, de RADseq, ddRAD, EasyRAD, CROPS. Hay como unos 20, 30 protocolos diferentes. Cada uno lanza una pequeña variación y pone un nombre bonitito nuevo, pero son todas las mismas cosas. Es manera de reducir el genoma de especies no modelo para una pequeña parte y secuenciar esta pequeña parte para varias muestras. Entonces, como yo estaba diciendo, es un protocolo muy útil para especies no modelo, cuando no se conoce mucho del organismo, pero va a ayudar mucho si ustedes al menos saben el tamaño del genoma. Eso va a ayudar mucho porque cuando ustedes van a empezar el protocolo necesitan seleccionar enzimas de restricción y dependiendo si van a usar una, dos o más enzimas y cuáles enzimas de corte frecuente, corte raro, para reducir el genoma. Porque claro, es muy caro secuenciar el genoma entero, quiero secuenciar solo 1%, pero si yo no sé bien cuál es el tamaño del genoma, no voy a saber cuántas enzimas o cómo cortarlo para quedarme con 1%, ¿no? Si uso enzimas de corte raro, tal vez me quedaré con un 20% del genoma y todavía va a ser muy caro secuenciarlo. Entonces, esos protocolos, es necesario hacer un poco de optimización las primeras veces que están corriendo, probar algunas enzimas de restricción diferentes para ver cuál combinación de enzimas va a ser ideal, pero el objetivo es quedarse con secuencias de pequeñas partes aleatorias del genoma, un muestreo randómico del genoma. Así tenemos secuencias tanto en nuclear como mitocondrial, en caso de plantas cloroplasto también. Y estas aplicaciones están creciendo mucho en popularidad. El número de papers que vemos todos los años aumentan mucho, usando los varios protocolos diferentes con todos los nombres que están ahí y más. ¿Y en qué punto podemos usar esos protocolos de reducción de genoma? Desde el inicio, desde la descubrimiento. Yo quiero descubrir marcadores nuevos. Sí, se puede hacer esto junto con genomas enteros, SkimSeq o transcriptoma para descubrir marcadores, SNPs, inserciones de lesiones, microsatélites. También en la parte de validación, yo veo mucha gente a veces empiezan con esos protocolos y siguen con el protocolo para la validación, incluso para el screening al final. Si ya optimizar el protocolo, a veces es más fácil seguir con screening, con GBS, que de repente diseñar un arreglo o hacer un panel customizado, claro, dependiendo del número de muestras y marcadores que están interesados. Y como estaba diciendo, son muchos protocolos, no voy a entrar en detalles, pero hay el protocolo original de RAD,
que usa solo una enzima digestiva, hay otros que usan 2 enzimas digestivas, hay algunos que usan fragmentadores mecánicos, otros que usan fragmentadores enzimáticos. Y muy importante decir también que la empresa que desarrolló este protocolo original de RAD está en Holanda, y no me acuerdo el nombre ahora, pero ellos tienen una patente sobre este protocolo. Entonces, sí, ellos no se preocupan si las personas están corriendo en sus universidades para investigación, pero si alguien pone un website diciendo, yo hago RADC como servicio, no recomiendo. Okay, tendrán que pagar un royalty si hacen eso. Entonces, como les estaba diciendo, hay protocolos que usan una enzima de restricción, protocolos que usan 2 enzimas de restricción, como el GBS, el DDRAD, EasyRAD. Y aquí una pequeña comparación. Esta tabla yo saqué de un paper justamente de uno de esos protocolos, que es el EasyRAD, que es el primero acá en la lista. Y ahí ustedes pueden tener una idea un poco de la comparación entre uno y otro, cuál de ellos usan algún fragmentador mecánico, por ejemplo, necesitan un equipo para hacer eso, que puede ser caro. Costos por muestra, y muy importante acá acordarse que muchos de esos protocolos que usan enzimas de restricción diferentes, ustedes necesitan sintetizar o pedir los adaptadores que van en las puntas. Entonces, si cambian enzimas de restricción, necesitan pedir nuevos adaptadores. Entonces, por ejemplo, el costo por muestra, ¿dónde estaba? Aquí, Scalable, la última columna. Algunos de sus protocolos, el costo por muestra parece más bajo, pero en verdad solo es más bajo si ustedes ya saben cuáles enzimas van a usar, ya lo optimizaron y lo van a hacer para grandes números de muestras. Hay solo un protocolo que yo conozco, que es el EasyRAD, que permite cambiar de enzimas de restricción sin cambiar de adaptadores. Entonces, el costo por muestra de EasyRAD no es el mejor, pero sí es el mejor si ustedes no van a hacer grandes números de muestras y si todavía están optimizando y probando pares de enzimas diferentes para ver cuál es la mejor, cuál va a reducir el genoma para el punto que ustedes quieren, que genere el número de marcadores que ustedes necesitan. Entonces, en un primer momento yo siempre recomiendo, vamos a intentar algunas combinaciones de enzimas, correr y ver qué profundidad obtuvimos, cuánta secuencia, cuántos marcadores. Y realmente el EasyRAD es el único protocolo que yo conozco que permite eso. Entonces, las ventajas de este protocolo de EasyRAD, y si ustedes no me creen, pueden leer los 20 otros protocolos, no hay problema ninguno. Yo intenté leerlos todos y me pareció que ese era el mejor, ¿ok? Solo es una sugerencia, no necesitan seguir mi sugerencia, pueden leer todos los papers si quieren. Pero en mi opinión, lo que parece mejor de este protocolo es que podemos entonces cambiar las enzimas de restricción sin problema. No hay fragmentación mecánica usando algún equipo caro. Pueden ya usar kits que ya existen en el mercado para hacer los adaptadores. No necesitan sintetizar nuevos adaptadores. La flexibilidad de cambiar de enzimas. Y sí, eso es el único contra es esto que hay algunos métodos que sí pueden salir más baratos, pero solo si tienen muchas muestras y si ya optimizaron cuáles enzimas de restricción y no van a cambiar de adaptadores. Ok, entonces nuevamente GBS, RADseq, Reduced Representation Libraries, lo que quieran llamar, protocolos muy buenos para especies no modelo, para descubrir marcadores, para después hacer estudios poblacionales, filogenéticos, selección, parentaje, etc. Y estos todos, dependiendo del número de muestras y dependiendo del tamaño que se redució el genoma, sí se puede correr en iSeq, MiniSeq, MySeq, NextSeq, etc. ¿Qué más? Esto, no sé si tengo tiempo todavía, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Todo bien? Así ok, rapidito. Entonces, lo que intenté hablar por la mañana y no tuve mucho tiempo. Muy importante acordarse que hay muchos y muchos kits, protocolos y softwares que son desarrollados por otras empresas, otras personas. Incluso el de EasyRAD, yo hablé con el autor del paper, él me mandó un protocolo más reciente, actualizado. Si ustedes necesitan, me manden un correo, yo les mando copia de este protocolo de EasyRAD actualizado. Pero importante siempre acordarse que hay muchas y muchas cosas sucediendo en la biosfera, digamos, de Illumina, muchas cosas todos los años de kits nuevos, aplicativos nuevos.
Y entonces quería mostrarles que una cosa que Illumina no hacía muy bien son secuencias muy largas, ¿no? Secuenciamos hasta 600 bases. Pero acabo de hablar con una empresa que acaba de lanzar un kit. Esta empresa se llama Loop Genomics. Muy interesante, entonces lanzaron un kit para secuenciar el gen 16S entero. Creo que son 1000 y algo bases, no me acuerdo ahora. ¿Y cómo hacen eso? Ellos usan, en un primer momento, bueno, el kit viene para 24 muestras, hay 24 pocillos que ya están pipeteados todos los reactivos, ustedes solo van a añadir sus ADNs, dejar incubar 10 minutos y después mezclarlas y hacer todo el preparo de librería como un único pocillo, un único tubo. Lo que está pasando en estos 10 minutos de incubación es una enzima, creo, porque no me dijeron exactamente cómo funciona, pero hay una enzima que va a inserir un código de barras individual para cada molécula de ADN que está allá adentro. Y después este código de barras va a pasar para toda la molécula, saltando dentro de la molécula, y así al final cuando la rompemos y secuenciamos en miles de pedacitos, podemos juntarlas nuevamente al final, y como un rompecabezas, y sabemos que todo proceso de librería hay PCR. Entonces, si yo tengo una molécula original con un código de barras ATCG, este código de barras al final me va a permitir juntar todos los fragmentos que yo amplifiqué por PCR y decir, no, todos esos se originaron de una única molécula original. Yo puedo eliminar todos los errores de amplificación. Entonces, la calidad de secuenciación va a ser mucho mejor, claro. Y además de eso, con el rompecabezas yo puedo montar entonces esta molécula original de 1000 y algo bases y la resolución taxonómica va a ser mucho mejor que secuenciar 300 o 600 bases solamente. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo mostrando secuenciando la región variable 3 o la 4 y 5, comparando con las regiones 1 a 9 del 16S. Sí, es 1500 bases, aquí está. Más o menos 1500 bases para todas las regiones V1 a V9. Claro que va a ser mucho mejor en términos taxonómicos secuenciar el gen entero. Entonces ahora es posible hacer esto en los equipos más pequeños, MiniSeq, iSeq, MySeq, obtener secuencias mucho más largas que antes. Esta empresa lanzó entonces un kit de 16S y otro que es una combinación 16 y 18S. Entonces para estudios ambientales, de flora intestinal, etc. Muy interesante. Y el más interesante es también van a lanzar en breve un otro kit, perdón, aquí está. Me olvidé. Sí, aquí está. En el futuro van a lanzar un kit genérico. Un kit que les va a permitir secuenciar cualquier gen más largo de la misma manera como hace este kit 16S. Entonces, si ustedes tienen un gen que es, no sé, 1000, 2000, 3000 bases de repente y hay mutaciones que son importantes saber si están en una hebra o otra hebra, cuál es el phasing, ¿no? del gen. Con este kit genérico que van a lanzar, no sé cuándo, pero espero que en breve, va a ser posible hacer eso también. Entonces, para aplicaciones como HLA tal vez sea muy importante. Para transcriptomas también, para ver phasing de ARNs diferentes. Entonces, son un ejemplo de una de las muchas empresas que están generando kits. Y ya viene con el software para análisis también. Entonces, están generando tanto kits como softwares muy útiles para nuestro mercado acá en América Latina, yo creo. Otra empresa que yo descubrí hace poco tiempo es SafeSeeker. Está generando un kit, vende un kit donde se amplifica un pequeño amplicón de como 100 bases del gen 12S para animales. Entonces, ellos están vendiendo este kit para empresas que están interesadas en ver calidad de alimentos. ¿Cuáles animales están presentes en alimentos diferentes? Es una empresa de Malasia, donde hay muchos musulmanes. Muy importante siempre saber si no hay contaminación con cerdo en los alimentos diferentes. Y para nosotros, claro, hay un montón de preguntas diferentes que empresas de alimentos pueden hacer sobre la calidad de sus productos y que, no sé, instituciones gubernamentales pueden hacer también sobre la calidad de productos alimentarios diferentes que se venden. Por ejemplo, pescado, sabemos que muchas veces se vende un pescado, pero en verdad es otro más barato. Sabemos que a veces se contaminan muestras con una carne que no es real, sin querer o no sin querer. También hay muchas dudas a veces sobre qué alimentos, qué carnes están presentes en las comidas de los pets, perros, gatos, etcétera, que hay en salchichas, que hay en hamburguesas. Entonces, un kit muy bueno para ver
hacer una identificación taxonómica de los animales presentes en alimentos diferentes. Y sabemos que en alimentos muchas veces el ADN está muy degradado en pedacitos pequeños. Por eso que el amplicón es muy cortito, 73 a 110 pares de bases. Porque si generamos un amplicón de 500 bases, no va a amplificar nunca con alimentos procesados, ¿no? Entonces, otro ejemplo de cómo kits diferentes, de empresas diferentes, pueden correr en los equipos que ya existen de Illumina hoy. Hay realmente todo un ecosistema de empresas generando eso. A cada mes, a veces, vemos cosas nuevas saliendo, tanto de kits como softwares para los equipos Illumina. Y espero que termine a tiempo. Una última cosita solamente también, no olvidarse que todos esos protocolos también de amplicones que ustedes corren en electroforesis capilar, sea de mitocondrial, de virus que estamos hablando, lo que sea, todos esos amplicones grandes también podemos cortarlos en pedacitos y secuenciarlos con Nextera Flex, por ejemplo, en equipos como iSeq, MiniSeq y MySeq. ¿Okay? Y claro que hay toda la parte metagenómica de bacterias, de genomas enteros, bacterias, de hongos, de virus también, que son aplicaciones muy buenas para estos equipos. Y aquí les dejo mi correo acá. Y ¿hay alguna duda, por favor? ¿No? Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Sí. Bueno, agradecer al señor Fernando Rivadavia por su excelente exposición. Le pedimos al señor Jorge Ramírez, por favor, que pueda pasar al frente. ¿Dónde está mi Ferrari? Yo no voy a ganar premio. En caso de no estar el señor Guillermo Trujillo, pasa al frente, por favor. ¿Cómo no va a tener premios? Está cerrando con broche de oro. Para que se acuerde de nosotros. Lima, Perú. Sí, señor Jorge. Los dos. Todos. Los dos. Para encerrar. Para el último premio. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, para culminar, el señor Jorge Ramírez va a dar unas palabras para la clausura de este seminario. Quisiera pedirles, por favor, que tomen en cuenta las encuestas y las puedan entregar al salir. Asimismo, se les va a hacer entrega de sus certificados, pero antes, por favor, cuando termine las palabras del señor Jorge, si nos podríamos agrupar acá para tomarnos una foto de grupo para que quede en el recuerdo. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias a cada uno de ustedes por su constancia, tenacidad, atención por acompañarnos casi 9 horas y media del día de hoy. Ha sido una maratón muy fructífera, creo yo útil. Les agradezco a cada uno de ustedes. Y quiero hacer un comentario importante. Quiero nombrar al doctor José Sandoval, el cual fue ganador del premio Incentivo GenLab 2017, y pido un aplauso para él. El año 2017, con ayuda y coordinación con Illumina, lanzamos un concurso de proyectos de investigación en NGS, donde el doctor Sandoval fue el ganador. Esperamos este año también poderlo hacer, siempre coordinando con Illumina. Bien, nuevamente reitero el agradecimiento a cada uno de los expositores nacionales. Es una muestra importante de lo que se hace en NGS en el Perú. Hemos escuchado diversos temas hoy, el día de hoy, temas de salud, temas de investigación. En fin, creo que el día de hoy nos vamos muy enriquecidos con todas las experiencias, y agradezco también a los amigos de Illumina. Bien, gracias a cada uno de ustedes y los invitamos a la foto de rigor. Gracias.